Hola, buenos días a todos. Damos un par de minutos para esperar que el resto de personas se conecten. En breve momento empezaremos. Buenos días a todos. Estamos esperando al resto de personas que terminen de conectarse. En breve momento empezamos. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por hacer tiempo, espacio en vuestras agendas para este webinar que hemos preparado para todos vosotros. Esta mañana intentaremos responder a las objeciones más frecuentes a las que os enfrentáis día a día cuando estáis distribuyendo cyber, cuando tenéis reuniones con vuestros clientes, para poder intentar hacer una póliza de cyber y que ellos en momento vean la exposición de riesgo. Esto es algo que estamos viendo todos los días en conversaciones con nuestros clientes y con nuestros corredores, y por eso hemos preparado este webinar que esperamos que sea de utilidad y que a partir de allí podamos trabajar todavía con más efectividad. Os invitamos, por favor, a compartir vuestras preguntas en cualquier momento para poderlas atender y dar respuesta. El día de hoy estamos Diego y yo para poder ayudaros a explicar cómo poder atender estas objeciones. Diego. Buenos días a todos. Yo soy Diego Montojo, el suscriptor de Stoic, y nada, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Y yo soy Ramón Guerrero, responsable de desarrollo de negocio para la parte de Cataluña, Valencia, Murcia e Islas Baleares, para poder también ayudar a responder estas preguntas que tenemos todos los días. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy en este webinar, vamos a tener una pequeña introducción. Tenemos un espacio bastante amplio para poder atender todo lo que son las objeciones más frecuentes, a comentar sobre ellas y dar sugerencias de cómo poder responderlas. Y luego tendremos también otro apartado de cómo desde Stoy podemos ayudar también desde nuestra propuesta de valor a poder afrontar estas objeciones. Y por último, una sesión de preguntas y respuestas para poder atender todo lo que queráis comentar. Perfecto, pues muchas gracias, Ramón. Por empezar directamente, si os parece, vamos al grano. Lo primero que queríamos comentaros hoy, para que todo el mundo tenga un poco más de confianza, es que para vender ciber no hace falta ser un experto en ciberseguridad, ¿vale? Yo, por ejemplo, no tengo ni idea ni de programar ni de muchísimas cosas de ciberseguridad que sabe hacer gente de un CERT. La gente de seguros tiene que saber identificar cuáles son los riesgos y transmitírselos a sus clientes para que los puedan transferir a la aseguradora, ¿no?
Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. No hay que complicarse la vida en exceso, hay que saber cuál es el rol de cada uno y realmente desde el lado del corredor de seguros simplemente es saber identificar esos riesgos y transmitirlos. Y luego lo segundo que queríamos transmitir es que, bueno, pues que creemos que es un gran momento para vender pólizas cibernéticas. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque todavía hay muchísimas empresas en España que no tienen una póliza de ciber, por lo tanto hay muchísimo potencial, pero sobre todo porque el broker se puede lucir. Es un tipo de seguros en el que normalmente el cliente no tiene tanto conocimiento sobre cómo funciona la póliza, cuáles son los riesgos que tienen ellos asociados a su empresa, a su actividad, y por lo tanto pues, se puede realizar una labor de cierta consultoría, explicación, un poco todo, se le puede ofrecer un producto innovador y realmente creemos que es un producto que permite que el broker se pueda lucir en cierto modo. ¿Vale? Para empezar un poco con la presentación, antes de ir a los puntos, digamos, que son las objeciones de los clientes, creo que es importante ver qué es lo que ofrece una póliza de ciber, ¿no? Porque es lo primero que le vas a presentar al cliente. Y bueno, hemos dividido un poco los principales brokers, o sea, los principales puntos, los principales bloques. Lo primero que ofrecen algunas pólizas, por lo menos en el caso de Stoic, es prevención proactiva de ciberataques. Esto sí que es verdad que no lo ofrece todo el mercado, pero es una cosa importante a tener en cuenta. El asegurador es el primero que tiene un interés en que el riesgo sea el mínimo, los ciberataques no ocurran o si ocurren que sean muy leves y que no haya incidentes, ¿vale? Por lo tanto, ofrece soluciones que, bueno, son convenientes para los asegurados, que les ayudan a evitar problemas, ¿vale? Se ofrece acceso a expertos internos. Esto igualmente lo hacemos en Stoic, no todas las aseguradoras lo hacen, por no decir que prácticamente ninguna en España, pero lo que damos siempre es acceso a gente que trabaja en nuestro equipo CERT, gente que trabaja en ciberseguridad, para ayudar a nuestros clientes en todo momento a resolver cualquier problema, cualquier duda y sobre todo evitar tener vulnerabilidades que puedan ser explotadas por atacantes. Luego, por supuesto, la póliza lo que da es protección financiera, ¿no? Al fin y al cabo, nos ayuda a protegernos pues contra interrupciones de negocio, cuando hay que recuperar datos, equipos forenses y, por supuesto, cualquier coste legal derivado de un incidente cibernético. ¿Vale? Para empezar ya directamente con las objeciones, yo creo que lo primero que puede ocurrir siempre es que cuando vamos a explicarle a un cliente que necesita una póliza de ciber, tienen que entender qué es el riesgo que tiene mi empresa, ¿no? Y esto realmente no es una pregunta necesariamente para el broker, sino es una pregunta que el broker lo que tiene que saber es transmitírsela al cliente, que el cliente responda por sí mismo. Y para hacer esto hay que enfocarse en dos cosas. En la parte de la dependencia de esa empresa en sus sistemas informáticos y, por otro lado, la dependencia, bueno, la necesidad que tiene esa empresa de proteger la información que maneja, ¿no? Hay que hacerles preguntas como ¿qué herramientas informáticas usas a diario? Pues el correo electrónico, el CRM, el software. ¿Qué pasaría si no puedes acceder a esas herramientas? ¿Qué impacto tendría en tu actividad? ¿Podrías continuar parcialmente? ¿Tendrías que paralizarte por completo? ¿Qué pasa si se te paraliza la actividad durante un día o si se te paraliza durante 5 o durante 2 semanas, ¿no? Y ahí es cuando el cliente empieza a pensar y decir, bueno, pues a lo mejor tengo un riesgo, ¿no? Y luego, ¿qué tipo de información procesas? ¿Solo de tus empleados, también de clientes, de gente externa? ¿Qué datos almacenas de cada uno de ellos? ¿Es un nombre, el DNI o también datos médicos, datos bancarios? Todo eso es sensible, ¿no? ¿Y qué pasaría si esa información se ve vulnerada, se vende en la dark web? ¿Eres capaz de solucionar esos problemas? Eso es lo primero que creo que es importante transmitirle a los clientes siempre y es importante hacerlo desde un enfoque de, bueno, que sea el cliente el que se responda a sí mismo. Otra de las principales objeciones que tenemos es cuando estamos analizando a qué tipo de empresa vamos a ofrecer cyber. Habitualmente las empresas grandes son las que en un momento dado queremos intentar distribuir cyber, es verdad que es las que más conciencia pueden tener a nivel de estructurar dentro de su programa de seguro
una solución de ciberseguro, pero no solamente es el único segmento de mercado al que debemos tener presente para poder distribuir cyber. Cuando estamos hablando de España, tener en cuenta que más del 90% de las empresas se encuentran en el segmento pequeño y mediano. Estamos hablando que empresas no solamente pueden ser de 3, 4 millones, sino empresas de 300, 400 millones de facturación, que serían las de lo que es middle market o mercado medio. Este tipo de empresas, a tener en cuenta que dependiendo de las facturaciones, no solamente pueden tener reticencia a decir, oye, es que esto a mí no me va a pasar, o es algo que yo no lo veo o que no está cerca de mi exposición de riesgo porque yo como pequeña empresa o mediana, cyber no es algo, un ataque, no lo vaya a sufrir. Y eso no es cierto, es decir, el 33% de las pymes se considera que, bueno, que están expuestas a esto y los importes o los valores que estamos viendo a nivel de impacto son importantes, no solamente a nivel de frecuencia, sino el daño que pueden tener estas empresas frente a un ciberataque puede resultar en que sea determinante para no continuar el negocio, no se pueden recuperar. Y este es uno de los principales elementos o argumentos para poder rebatir este tipo de objeciones, dar información a nivel de cuál es la exposición que existe real en función de segmentos pequeños y medianos, la información a nivel de frecuencia de ataques, impactos y el valor económico aumentado que esto puede representar. Y aquí es donde el corredor, donde vosotros podéis dar ese valor añadido de cara a poder empezar a dar un nivel de mayor de concienciación a las empresas. Luego, este es un punto que creo que a mucha gente le va a sonar familiar, desde luego a nosotros nos lo comentan mucho, que es una de las objeciones principales. Hay muchas veces que el cliente considera que ya gasta suficiente en informática y por alguna razón considera que eso está ligado a la ciberseguridad y que eso, pues, como tiene una persona informática dentro de la empresa, no necesita contar con una póliza. Muchas veces nos comentan que incluso es alguien del equipo informático el que es reticente a contratar una póliza de ciber. No hace falta debatir sobre ciberseguridad con esa persona informática o con la persona que confía mucho en sus informáticos. Lo que hay que saber es explicarles cuál es la responsabilidad de cada persona. La gente que trabaja en un equipo de IT a lo que se dedica es a proporcionar a los clientes disponibilidad en sus sistemas, que todo funcione, que tengan los equipos necesarios para realizar su actividad, ¿vale? Tienen que ser los que en el día a día solucionan los problemas. Un equipo CERT, que es el equipo de respuesta a incidentes, no se dedica a eso. Un equipo CERT a lo que se dedica es a que si tienes un problema, saber de dónde viene el problema, identificar cómo de grave puede ser, intentar que no vaya más y, sobre todo, recuperar la actividad, hacer que las cosas vuelvan a la normalidad. Este equipo tiene que estar conectado 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año y, bueno, pues al fin y al cabo son equipos complementarios. No tiene nada que ver la actividad de uno con el otro, ¿vale? Yo trabajo en una aseguradora, no soy un broker, pues esto es un poco lo mismo en temas informáticos, ¿no? Y hay que saber explicárselo a la gente. Una de las preguntas que siempre se puede hacer es, bueno, ¿tu proveedor informático, si te ocurre algo un viernes a las 10 de la noche, va a responder? La respuesta casi siempre va a ser que no. ¿El proveedor informático se va a encargar de negociar con un hacker? La respuesta, estoy casi seguro, siempre va a ser que no, ¿vale? Entonces, hay que entender que son trabajos complementarios y simplemente explicárselo de esta manera simple a los clientes. Muchas veces lo que nos pasa es lo contrario también. Hay muchos proveedores de servicios informáticos que están interesados en remitirnos a sus clientes porque saben que sus clientes están mejor protegidos si cuentan con una póliza de seguros. Ellos siempre van a hacer todo lo posible porque sus sistemas informáticos funcionen, que sean sistemas informáticos útiles y disponibles, pero si falla algo, necesitan que alguien responda. Y ahí es donde actúa una póliza de ciber. Otra de las objeciones que estamos viendo con mayor frecuencia y sobre todo a raíz de pandemia, de confinamiento que aceleró toda
la evolución de externalizar los sistemas informáticos a servicios externos en lugar de tenerlos on-premise, llevarlos a servicios cloud, es que estas empresas cuando tienen estos servicios, su principal argumento decir es, como lo tengo yo todo en la nube, a mí no me pueden atacar. O si me atacan, yo no tengo ninguna exposición porque toda mi base de datos, toda mi información está en servicios nubes y yo no tengo nada en local. Esto, en el momento dado, es una de las principales oportunidades que se puede tener de cara a explicar con información cuál es la exposición que puede tener esta empresa para que entienda que la exposición existe, que un ataque lo puede sufrir. Por un lado, el hecho de que tenga los servicios cloud integrados en nube y no en local no modifica su exposición. La exposición sigue, lo único que cambia el vector de ataque a nivel de cuentas comprometidas. Es decir, uno de los principales vectores de ataque de forma constante en una brecha de seguridad es que se han comprometido a lo que es el correo electrónico, lo que es las claves de acceso a través de falsos phishing que cada vez son más eficientes y mucho más frecuentes, y el hacker lo que puede obtener es acceso a lo que son los servicios cloud. Una vez que tiene acceso a los servicios cloud, no solamente los sistemas informáticos red local, sino también acceder a la parte cloud, es acceder obviamente a la información, a extraer esas bases de datos y que una vez están en su poder puede empezar a distribuir otro sistema de ataque para desplegar por un lado, un malware y posteriormente un ransomware y hacer un ransom de doble vector que por un lado ya están comprometidos los sistemas informáticos a ponerse en ransomware y el doble chantaje a través de decir, oye, ya tengo esa base de datos que tú creías que no podía acceder a ella porque no estaba en servicio local, en servidores locales, pero al tener yo acceso a esas cuentas privilegiadas, pues me da permiso de poder acceder a los servicios cloud. Servicios cloud no es una limitación para que un hacker pueda lograr una brecha de seguridad y una brecha de privacidad en la empresa. Lo único que modifica es la forma de ataque, pero el impacto sigue siendo el mismo. Luego, otro de los puntos que nos comentan a menudo es bueno, pues que ya tienen ciertas herramientas, como puede ser, por ejemplo, un antivirus, ¿vale? No quiero decir que un antivirus sea algo inútil a día de hoy, porque por supuesto no lo es, pero los antivirus llevan existiendo ya muchos años y la ciberseguridad, igual que las amenazas, evolucionan, ¿vale? Hay tecnología mucho más avanzada y hay que entender un poco cómo funciona cada cosa. Por desgracia, la ciberseguridad casi siempre es reactiva, es decir, reacciona a las amenazas y las amenazas suelen ir un poco por delante. Un antivirus, la forma en la que funciona es bloqueando cosas conocidas. Se nutre de bases de datos que se actualizan periódicamente, en las que se introducen riesgos conocidos, ¿vale? Y van bloqueando todo lo que conocen. ¿Qué pasa? Que si algo no es conocido, no lo bloquea. Y luego, además, lo que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los atacantes no empiezan por un virus. Suele haber un error humano que permite que haya una vulnerabilidad. Puede ser también un phishing que acabe haciendo pues, que alguien tenga acceso a un sistema informático porque ha conseguido las credenciales de algún usuario. Y en esos casos no hay ningún antivirus que te pueda proteger y prácticamente no hay muchas herramientas que lo bloqueen al menos al 100%. Por lo tanto, las herramientas siempre hay que pensar en ellas como una utilidad. Son cosas que te ayudan a estar mejor protegido, pero no son ciberseguridad. La ciberseguridad es una cosa mucho más amplia que, por ejemplo, puede abarcar la concienciación de la plantilla para evitar caer en errores que causen un ciberataque. Otro de los puntos que estamos viendo también a nivel de objeciones es, oye, yo tengo copias de seguridad, ¿por qué no necesito un seguro? Bueno, aquí, Diego, si quieres explicar un poco más a detalle este apartado. Sí. Bueno, cuando pensamos en copias de seguridad,
tenemos que tener en cuenta que se trata de una cosa que realmente lo que ayuda es a que siempre esté disponible la información, ¿vale? Las copias de seguridad suelen estar almacenadas en algún sistema informático que, bueno, es un sistema informático que el proveedor no es la propia empresa, sino que han subcontratado. Si son en la nube, por ejemplo, pueden estar en Amazon Web Services o en Azure, ¿vale? Esas copias de seguridad, normalmente el proveedor del sistema de copias de seguridad te suele dar herramientas de ciberseguridad, pero realmente la gestión depende del cliente, del asegurado. Es él el que tiene que encargarse de quién accede a ellas y que siempre estén realizándose de forma pues, continua, pues, semanalmente, diariamente, como las tengan programadas. Y luego, cuando hay un incidente, normalmente estas copias de seguridad es lo primero que intenta atacar un hacker. Saben perfectamente que si si un hacker no consigue acceder a las copias de seguridad, pues una empresa puede coger las últimas copias de seguridad, reinstalarlas en sus sistemas informáticos y continuar. Pero si de alguna manera es capaz de hacer que la empresa no consiga acceder a sus copias de seguridad o que esas copias de seguridad estén encriptadas, haya algo que haga que no funcionen como deberían, pues entonces tenemos un problema más grave. Y ahí es cuando entra el CERTO. Hay que coger a un equipo de expertos que se encargue de restaurar esas copias de seguridad, tiene que conseguir echar al atacante, ¿vale? Encargarse de que esas copias de seguridad sean íntegras y sean, por lo tanto, útiles, y no se puede hacer en cualquier momento. Puedes coger e intentar restaurar copias de seguridad y que esas copias de seguridad están llenas de malware. Por lo tanto, las cosas se tienen que hacer en un tiempo y forma y no pueden hacerse simplemente a lo loco. Y ahí es donde, bueno, es necesario un equipo de expertos que sepa coger y decir, bueno, las copias de seguridad que habías perdido ya están accesibles, no tienen ningún tipo de virus, no tienen ningún tipo de malware y por lo tanto las podemos restaurar de forma segura en los sistemas informáticos para recuperar la actividad. Exactamente, es decir, cuando aquí, si me permite, quiero también añadir otro elemento más. Cuando un cliente tiene esta objeción, ¿no? De decir, oye, yo realizo copias de seguridad, es algo que a mí me tiene tranquilo, el equipo de IT está tranquilo, en donde se ocurre algo, estamos protegidos, es decir, no necesitamos comprar un seguro de cyber. Esto es importante, por eso lo explicará al cliente, que una copia de seguridad no te da cobertura a todo lo que son las exposiciones que conlleva un ciberataque. Cuando hay una compromiso, cuando están las copias de seguridad comprometidas, cuando el hacker ha accedido a esas copias de ciberseguridad, no solamente es lo que comentaba Diego a nivel de restauración, ver la higiene que tienen esas copias de seguridad, si son útiles para poder restaurar a las unidades de negocio de la empresa, sino también si esas copias de seguridad se han visto expuestas a nivel público, en la cual terceras personas físicas o entidades, pueden poner algún tipo de reclamación por esa brecha de privacidad que ha tenido a ver esos datos expuestos. Y luego, si lo llevamos al terreno de datos personales, pues entramos en una regulación europea a nivel de sanciones que pueden tener un impacto muy importante dentro de la organización. Es decir, copias de seguridad no solamente es realizar una copia que me permita restaurar un sistema, sino validar la higiene de esas copias y todas las exposiciones o todas las consecuencias de que esa información se vea expuesta a nivel web. Perdón, vuelvo una ahí. Otro de los puntos que nos comentan, esto suele ser además en empresas que manejan mucha información, se me ocurre, por ejemplo, un despacho de abogados, nos dicen que una de las objeciones a menudo es que tienen un equipo legal y que por lo tanto pueden encargarse de los problemas. A lo mejor no son tan dependientes de sus sistemas informáticos y una interrupción corta de 1 o 2 días puede no ser un problemón en su actividad y realmente lo que les preocupa son los datos y ellos tienen un buen equipo de abogados. Bueno, aquí hay que remitirse al objeto principal de una póliza de seguros, que es transferir el riesgo. Tú puedes tener un equipo legal estupendo, pero utilizarlo tiene unos costes y esos costes, si no tienes una póliza de seguros, no los transmites a nadie, los vas a asumir,
¿vale? Además de todos los asociados a recuperar la actividad, los sistemas, las copias de seguridad, ¿vale? Luego, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la gente que se dedica a temas legales en una aseguradora que ofrezca una póliza de ciberseguridad es gente que se dedica exclusivamente a esto. Son equipos legales que se dedican a temas de ciberseguridad, a temas de datos, ¿vale? Hace poco, a lo mejor algunos lo habéis visto, hay una cadena de supermercados que ha tenido una sanción muy, muy, muy grande. Es una cadena de supermercados muy conocida en España y bueno, ha tenido una sanción que, si no me equivoco, son como 3 o 4 millones de euros. Y parte de esa sanción era porque la notificación de la pérdida de datos y a quién había afectado no se había hecho bien, no se había hecho en tiempo y forma, y por lo tanto los clientes que habían tenido sus datos vulnerados no habían sido debidamente informados. Esta empresa, para que os hagáis una idea, debe de facturar miles de millones de euros y aún así, con un equipo legal que será estupendo, ha tenido una sanción. Si no cuentas con el equipo legal experto en el ramo en el que estás necesitado, puedes acabar teniendo un problema, ¿vale? Nosotros, desde el lado asegurador, lo que ofrecemos es, bueno, vamos a cubrir todos los costes legales, las reclamaciones y posibles sanciones, y además esos expertos que vamos a proporcionar, ese equipo legal, son realmente expertos en esta rama, ¿vale? Y eso, pues, realmente es muy importante. Y otra cosa, Diego, solamente un apunte adicional, si puedes volver Sí, al anterior. Aquí está, ya está. No olvidéis, es decir, cuando estamos hablando de cyber tenemos todos los segmentos de empresas, grandes empresas, medianas y pequeñas. Si nos enfocamos en las grandes, es verdad que pueden tener un equipo legal potente, pero esos equipos legales muy montados requieren ayuda adicional. Y es ahí donde las pólizas de cyber aportan una solución importante para todo lo que es las estructuras de comunicación, no solamente a las entidades reguladoras, que no solo puede ser la Agencia Española de Protección de Datos, sino igual otros reguladores en función del país donde se encuentren esas personas físicas domiciliadas. Pero cuando hablamos de medianas y pequeñas empresas, esto cada vez es más estrecho, es decir, esas soluciones que pueden tener integradas a nivel legal pueden ser más escasas. Y es ahí donde la parte de seguro cobra una mayor importancia. Y es la manera de poder rebatir esta objeción. Y sobre todo lo que son cierto nivel de empresas que ni siquiera tienen estos servicios externalizados, es una oportunidad para poderles explicar el valor añadido de una solución de ciberseguro. Muy cierto. Luego, la siguiente objeción que estamos viendo es, mi seguro profesional cubre este riesgo. Y esto lo estamos, a mí me llama la atención porque sigue existiendo, ¿no? Yo recuerdo cuando hablábamos de cyber hace 10 años, 12 años, que existían estas pólizas de protección de datos, pues bueno, cyber era pues, una mezcla ahí donde, oye, es que yo ya tengo mi póliza de RC profesional que me incluye protección de datos. Esto con el paso de los años y la evolución de cyber dentro del mercado asegurador ha ido disminuyendo, pero sigue siendo una constante. Todavía hay muchas empresas donde dicen, oye, es que yo tengo una póliza de protección de datos o mi seguro de RC profesional, porque también hay mucha confusión, ¿no? Pues mi seguro de D&O o mi seguro de RC general ya me incluye ciertas coberturas. Y aquí también hay una gran oportunidad y es para poder rebatir esta objeción. Las pólizas cada vez son más claras de qué cubre y qué no cubre con respecto a cyber. Cyber es una póliza única y el resto de pólizas RC profesional, D&O, RC general tienen excluido todo lo relacionado con cyber y está dentro del lenguaje de póliza y es fácil podérselo explicar al cliente. Entonces, cada vez que tengáis presente esta objeción, es una oportunidad para hacerle entender y poderle hacerle ver que cyber es mucho más de lo que puede ser una cobertura de protección de datos, que todavía hay algunas en el mercado, y la escasez de lo que esto representa, porque básicamente lo que puede cubrir, lo mejor del mejor de los casos, es sanciones por parte de la protección, por parte de la agencia y alguna cobertura de RC frente a reclamaciones de terceros. Pero todo lo que es la esencia principal de una póliza de cyber no está incluida allí.
cuando estamos hablando de primeras respuestas, toda la solución frente a un ataque de ransomware, recuperación de los sistemas informáticos, análisis forenses, etcétera. Es decir, cyber es una póliza que ha evolucionado mucho en los últimos años y sigue evolucionando y no tiene nada que ver todavía con aquellas soluciones residuales que podemos encontrar en el mercado de alguna cobertura de protección de datos. Otro de los temas que nos comentan que dicen a menudo es que los clientes dicen que, bueno, nunca he tenido un ciberataque, nunca he tenido un incidente cibernético y por lo tanto no tengo un riesgo. Esto, bueno, para nosotros es un poco como decir, conduzco a diario y todavía no me he chocado. Bueno, pues nunca te has chocado todavía, ¿no? Realmente, cuando hablamos de ciberseguridad, hay que tener en cuenta que estar 100% seguro no es una realidad, siempre hay un riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que pasa es que si no te han atacado, probablemente es que un atacante no ha encontrado una vulnerabilidad todavía que le parezca lo suficientemente explotable o nadie se ha centrado específicamente en tu empresa a día de hoy, ¿vale? Pero los atacantes son oportunistas, siempre están, por decirlo de alguna forma, al loro de cuándo hay vulnerabilidades en una empresa. Basta con estar en algún momento con un sistema desactualizado para que puedan acceder o que un empleado cometa un error y acabe comprometiendo sus credenciales de alguna forma, ¿vale? Por ejemplo, mediante un phishing. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que realmente la póliza de seguro es como llevar ese cinturón de seguridad en un coche, ¿no? No hay seguridad al 100%. Esto es una cosa que lo que hace es minimizar el impacto en caso de que tengas un incidente, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que los atacantes son gente que, bueno, pues por desgracia tiene mucho tiempo para pensar en cómo desarrollar nuevas tácticas para atacar una empresa y las empresas de ciberseguridad normalmente son reactivas, siempre están por detrás para ver cómo responden a las nuevas amenazas, evitar que esas amenazas puedan afectar a sus clientes. Pero además, el cliente responde después de la empresa de ciberseguridad. O sea, ya va un paso incluso más tarde. Cuando se lanza el parche, cuando se lanza la medida para protegerse, el cliente luego tiene que implementarla y eso a menudo lleva un tiempo. Por lo tanto, no existe la ciberseguridad al 100%. Eso es una cosa que todas las empresas deberían saber. Siempre hay que transmitírselo a los clientes y aquí lo que ofrecemos es ese cinturón de seguridad que esperemos que lo que haga es que una empresa no quiebre en caso de accidente. Muy bien. La siguiente objeción es algo que entiendo y que sabemos que vivís todos los días, de manera frecuencia importante, ¿no? Es donde se envía el cuestionario, porque al final se necesita un cuestionario para obtener una cotización, en la mayoría de los casos. Este cuestionario se envía al financiero, al director general, que es con quien se tiene la mayor relación desde el punto de vista corredor. O sea, en relación con la empresa, con el cliente, es obviamente con el gerente, con el gerente de riesgos o con el director financiero, etcétera. Y este, a su vez, pues cuando recibe ese cuestionario para poder cotizar o darle una cotización de cyber, en la mayoría de los casos, pues no tiene el conocimiento para poder responder a ese cuestionario. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se lo pasa al departamento técnico o consulta a su informático si es que lo tiene externalizado. Y ahí entramos en un triángulo de las Bermudas porque pues, puede responder en una semana o 2 semanas en el mejor de los casos, y muy pocas veces ocurre esto, y la mayor parte es que tarda tiempo, o si no, nunca hay respuesta y básicamente se pierde esa oportunidad. Y ese es el principal reto que se tiene día a día, es decir, que no entiende el cuestionario, que es algo complicado de contratar, porque los cuestionarios pueden ser en muchos casos extensos y además de que piden información a nivel técnico que ni siquiera a veces el informático puede tampoco responder en función del diseño del cuestionario. Importante explicarle, ¿no? En estas situaciones y estos expertos, oye, mira, no te estamos haciendo una auditoría, no queremos señalar errores en tus fallos, sobre todo cuando estamos hablando con el informático, porque cuando el informático sí, a pesar de que eso también ha cambiado, ¿no? Yo recuerdo hace
10, 15 años poder hablar con un informático, con un CISO o con el equipo IT para decir, oye, te ofrezco cyber, la primera reacción es, oye, me estás atacando, estás cuestionando el valor de mis servicios, la calidad de mi trabajo, ¿no? Esto ha cambiado. Cada vez es mayor la conciencia por parte del sistema, de los equipos IT de que las exposiciones cyber son reales y son los primeros que demandan tener una solución de cyber dentro de la compañía. Pero aún así sigue habiendo resistencia. Entonces, explicarles, intentar tener esa conversación con el equipo IT, con el equipo de financiero, de que no se trata de señalar errores de nadie interno, es básicamente poder ayudar para poder ver cuál es la mejor manera de transferir ese riesgo a una póliza. También he comentado que el que haya un equipo IT no es infalible de cara a que se reciba un ciberataque y mostrarlo con cifras, mostrarlo con números, utilizar informes públicos que hay para poder explicarles, sobre todo cuando se tiene esta situación de que la persona de IT pone un rechazo, ¿no? Y aprovechar también esa oportunidad para poder explicar el valor añadido que puede ofrecer una póliza de cyber y sobre todo si esa solución tiene servicios no solamente posteriores a un ataque, que es la primera respuesta, sino servicios tangibles que puedan ayudar al cliente previo a un ciberataque. Perdón, voy para atrás. Bueno, una de las cosas que queríamos hablar era sobre todo sobre el lenguaje que se debe utilizar. Hay veces que, bueno, cuando hablamos de ciberseguridad hay cosas que suenan a chino y hay pólizas que a lo mejor no son como lo que el corredor está acostumbrado a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que nos dicen es que el broker no se siente preparado para hablar con un CISO o con una persona de IT. Nosotros lo que siempre recomendamos es hay que saber defender la posición un poco del broker y decir, oye, yo no soy un CISO, no soy una persona de IT, yo lo que soy es una persona que te explico cuáles son tus riesgos y te busco una solución, ¿no? Y la comprensión que tiene que haber en ciberseguridad puede ser funcional, es decir, no hace falta saber sobre términos específicos, sino saber traducir el riesgo. Hay que simplificar las cosas. Ejemplos, lenguaje, la ciberseguridad está lleno de términos como MFA, EDR, endpoints. Hay cosas que son a lo mejor complicadas a simple vista, pero en realidad pues es como cualquier cosa que se estudia. Realmente es bastante fácil y a menudo son pues como las recetas de los médicos, cosas que si te lo explican en realidad son mucho más fáciles de lo que parece. Hay que comprender qué es lo que son y explicarlo de forma simple. ¿Qué es un MFA? Bueno, pues una verificación doble o múltiple, ¿vale? ¿Qué es un endpoint? Pues un portátil o un PC, es un dispositivo, en definitiva, que estás utilizando. Es decir, se puede utilizar un lenguaje mucho más simple, ¿vale? A la hora de explicar las coberturas, no hace falta siempre entrar en el detalle de todo. Una de las cosas que, por lo menos trabajando con Stoic, podéis hacer es, tenéis a vuestra disposición las reuniones de expertos en las que nosotros podemos ayudar a explicar esas coberturas y el trabajo de un broker se puede centrar más a explicar, bueno, pues ejemplos como el que hemos puesto ahí. ¿Qué pasaría si alguien cifra tu servidor y te pide 30.000 euros a cambio? ¿Cómo reaccionarías, no? Pues la póliza hay que saber que te cubre pues, pérdidas de beneficios, te cubre recuperación de datos, te da asistencia de equipos de expertos, te da asistencia legal. Eso es lo que hay que transmitir. No hace falta entrar en muchísimo más detalle, ¿vale? Y Diego, Luego, aquí si me permites, perdón, sí, aquí solo un apartado esto es uno de los principales retos, ¿no? Cuando estamos hablando de cyber, es una línea de negocio nueva para muchos de nosotros. Oye, estamos habituados a trabajar con daños, pólizas de RC general, hacemos cosas de día, ¿no? Posiblemente, o pólizas de responsabilidad civil profesional. Pero cyber es una póliza que nos representa un riesgo porque es un lenguaje nuevo, son términos que no estamos familiarizados porque nos metemos a un entorno de sistemas informáticos que no es nuestro día a día como corredores de seguro. Y esto, pues obviamente es un reto de que hay que estudiar, hay que aprender cierto tipo de lenguaje para poder explicar una póliza que tiene coberturas a las que no estamos acostumbrados. Pero es importante el tener esa formación, aunque sea base,
para poder crear esa historia, ¿no? Eso de cómo te voy a explicar, en la mayoría de los casos, cuando no entiende una empresa qué es cyber, para hacérselo sencillo, en adición a lo que también está comentando Díaz. Gracias, Ramón. Además, bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que si no lo hacemos sencillo, es decir, si complicamos mucho el lenguaje, es difícil de entender para gente pues, que al final tiene que aprobar la contratación de la póliza, ¿vale? El CISO puede entender perfectamente a lo mejor de lo que habláis cuando usas términos o un lenguaje más complicado, pero luego hay que traducírselo a una persona como puede ser un financiero o un director de empresa que finalmente tiene que entender la necesidad de contratar esa póliza, o directamente la conversación a la hora de intentar vender una póliza de ciber es con una persona que no es técnica. Por lo tanto, hay que intentar usar un lenguaje claro, simple, entendible para todo el mundo, que no necesite de una traducción. Si nos empezamos a complicar demasiado por intentar hacer esfuerzos innecesarios, puede acabar saliendo el tiro por la culata, ¿vale? Y luego, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es que el broker acompañe al cliente a la hora de cumplimentar un cuestionario. Si tenemos una comprensión básica sobre términos de ciberseguridad, podemos ayudar ya mucho. Siempre, además, podéis ayudaros en Stoic para que os ayudemos en las dudas que tengáis, pero hay que activar ese proceso. Hay que entender que el cliente, pues igual que muchos corredores se sienten abrumados a veces a la hora de gestionar temas de ciberseguridad, pues le puede pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay que activar ese proceso, tenemos que dar el primer paso para que las pólizas y la contratación no se bloqueen. Muy bien. Pues hemos intentado ver ahora en este bloque anterior cuáles son las principales objeciones que hemos visto, las objeciones que nos comentan los corredores, de tal manera de poder daros alguna ayuda, algún tip de forma práctica, ¿no? Para poderlas afrontar en el día a día. Pero no solamente nos quedamos nosotros en este apartado. Desde Stoic integramos en nuestra propuesta de valor diferentes soluciones, además dentro de la póliza, sino también herramientas y soluciones para vosotros, para los corredores, de tal manera de ayudaros a poder gestionar de mejor manera estas objeciones y poder tener un mayor éxito en la distribución del seguro de cyber. Y estas soluciones las tenemos divididas en diferentes apartados que hemos intentado llevarlas a las objeciones que tenéis día a día. Por ejemplo, dependo de IT para rellenar el cuestionario y no tenéis tiempo o nunca llega a respuesta, ¿no? Que es el día a día, es en la mayoría de los casos que podéis llevar meses trabajando con una póliza o intentando hacer una póliza con un cliente y nunca hay respuesta para tener ese cuestionario para poder tener una cotización. Desde Stoic nosotros estamos cambiando todo lo que es el modelo de distribución. Por un lado, tenemos dos formas de cotizar. Tenemos un modelo simplificado, que es para todas las empresas que están por debajo de 100 millones de facturación. Simplemente con el nombre, en segundos, ya tenéis una cotización. Sin cuestionario. Ya tenéis una cotización en firme para poder presentarla al cliente. Y segundo, en todas las cotizaciones, para todas las empresas, insisto, nosotros podemos ver empresas hasta 1.000 millones de facturación. Todo lo que está por debajo de 1.000 millones, solo con el nombre, podéis tener ya una cotización en segundos y es una cotización en firme. Y por arriba de 100 millones, sí necesitaremos un cuestionario. Pero siempre en todas las cotizaciones va acompañado un informe de vulnerabilidades. De tal manera que ya podéis tener esa primera reunión con el cliente, no para poder llegar con un cuestionario para que lo complemente y ver si en un futuro se puede presentar una cotización, sino llegáis ya con una cotización en firme y con un informe de vulnerabilidades para poder seguir avanzando en que él pueda comprar una póliza de cyber. La siguiente solución que estamos viendo a nivel de objeciones es no me entiendo con el DIT o no hablamos el mismo lenguaje o intento que me responda el cuestionario pero no sé y no me atrevo a tener esa reunión específica con el equipo informático. Y aquí es un poco lo que estaba comentando, Diego. En todas nuestras cotizaciones, en todas lo que estamos ofreciendo es un servicio de acompañamiento a los corredores. ¿Qué significa esto? Que podemos tener una reunión a 3 bandas, vosotros, vuestro cliente y un experto en ciberseguridad para poder explicar
exposición de ese cliente, el informe de vulnerabilidades que estamos ofreciendo en todas las cotizaciones, dudas con respecto al condicionado, nuestra propuesta de valor a nivel de servicios preventivos de Stoy Protect, módulos de ciberseguridad, en fin, de tal manera que el cliente, que podemos tener esa reunión, insisto, con vosotros y con vuestro cliente. Y cuando digo vuestro cliente es el financiero y el equipo de IT, para responder al 100% a las dudas. Y a partir de ahí ya pueda contratar la póliza. Este servicio de acompañamiento tiene una efectividad que estamos viendo es de cada 10 llamadas, 9 terminan siendo en póliza. Y podéis acceder todos a ese servicio. No hay prima mínima, no hay coste adicional, no hay ninguna gestión. Y poder agendar esta reunión es en un par de minutos. Un par de clics desde nuestro portal, desde el portal de corredor, se puede cerrar esta reunión en todas las cotizaciones. Y os invitamos a que la utilicéis porque funciona. La siguiente punto que estamos viendo es, por ejemplo, mi dirección y el equipo IT no ven valor al ciberseguro. Bueno, como comentábamos cuando estábamos hablando de esta objeción, es importante presentar todo lo que son las soluciones que aporta una póliza de cyber. Y ya no solamente es una cuestión de coberturas, sino de servicios reales, servicios tangibles, que el cliente pueda valorar de tal manera que sí estén añadiendo capas adicionales de ciberseguridad en sus estructuras. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues estamos ofreciendo una solución que se llama Stoy Protect, que consiste en 4 módulos de ciberseguridad. Igual, disponible en todas las pólizas sin coste adicional. Es un escáner externo, un escáner interno para directorio activo y servicios cloud, y campañas de anti-phishing muy potente, en el cual a través de una mesa de control que es Stoy Protect, el cliente tiene visibilidad constante de sus vulnerabilidades, de poder gestionar esas vulnerabilidades, y lo más importante es que están conectadas con nuestro CERT, de tal forma que cuando se registra o se identifica una vulnerabilidad a través de alguno de los módulos, el CERT, es decir, un ingeniero de sistemas, se pone en contacto con el asegurado para poderle ayudar a gestionar esa vulnerabilidad. Y esto es un servicio muy potente y que nadie está ofreciendo en España. Somos los únicos aseguradores que tenemos integrados un CERT dentro de la empresa, que además está con visibilidad y con conectividad en nuestros módulos de ciberseguridad de prevención a través de Stoy Protect, ayudando de forma tangible y real al cliente, sin que haya un siniestro, sin que haya comunicado una brecha de seguridad o una brecha de privacidad. Nosotros, de forma proactiva, estamos ayudando al cliente a gestionar las vulnerabilidades que estamos identificando. Y eso lo valora el cliente, valora esos servicios porque realmente son tangibles. Y ahí es cuando empieza a entender el valor añadido del seguro de cyber. La siguiente segmento, siguiente punto que también ayudamos dentro de lo que es gestionar estas objeciones es que el IT o el equipo informático que yo tengo, interno o externo, se encarga de resolver todo. Ya comentaba Diego, ¿no? Es decir, dependiendo qué, puede resolverte, y otras cosas, dependiendo la hora, dependiendo del tipo de ataque, dependiendo de las gestiones que se tengan que realizar, ese equipo no va a ser suficiente o no va a poder dar solución a ello. Nosotros tenemos integrados ese CERT. Ese CERT es que da visibilidad no solamente para poder gestionar vulnerabilidades a nivel de Stoy Protect, que he mencionado anteriormente, sino para dar un servicio de primera respuesta en lo que se refiere a una brecha de seguridad o una brecha de privacidad. Nosotros no tenemos este servicio externalizado, no trabajamos con terceros. Tenemos un equipo integrado con todas las capacidades tecnológicas y con el conocimiento para poder dar una respuesta oportuna 24/7, 365 desde un centro de respuesta de incidentes de emergencia, que es CERT, a todos nuestros clientes con Stock. Y obviamente, pues tenemos una póliza con todas las coberturas, con los 3 segmentos integrados dentro de la póliza para poder dar respuesta a las exposiciones que pueda tener el cliente. Y por último, esto no me va a pasar a mí, no soy objeto de ciberataques. Nosotros lo que estamos ofreciendo en cada cotización es un informe de riesgo gratuito. Ese informe tiene o contiene secciones donde va a poder ver el cliente sus vulnerabilidades reales, porque es un escáner. Trabajamos con un escáner muy potente, es uno de los mejores del mercado, donde estamos eliminando falsos positivos y lo que estamos identificando son vulnerabilidades reales que son potenciales ciberataques.
de tal manera identificadas en 4 niveles de criticidad para que él pueda tener visibilidad exactamente de cuál es su exposición a nivel de riesgo. Entonces, por un lado tenemos vulnerabilidades, por otro lado tenemos filtración de datos, también damos información de esas cuentas comprometidas, la información y la fecha. También damos información con respecto a su exposición de configuración del correo electrónico, si está bien configurado o no, y información de toda la infraestructura que compone esa estructura IT y que tiene visibilidad web como puntos de acceso en caso de que se quiera realizar un ciberataque o que son puntos de acceso que tiene visibilidad un hacker. Es un informe muy completo, muy útil y que le da una visión completa al cliente de cuáles son las exposiciones. E insisto, esto se ofrece y se tiene en cada una de las cotizaciones sin coste adicional para que se pueda presentar al cliente en cualquier momento. Con esto lo que estamos ayudando es, por un lado, no solamente a gestionar esas objeciones que tenéis, sino cambiar, insisto, ese modelo de distribución para que ya podáis tener una reunión desde un inicio acompañado con una cotización en firme, con un informe de vulnerabilidades, seguido de una reunión con un experto de STOIC en ciberseguridad para poder explicar todas las toda la propuesta de valor de STOIC, resolver dudas y posteriormente que pueda ya contratar la póliza y a partir de allí añadir las capas adicionales de servicio de STOIC Protect y toda la solución del CERT en caso de primera respuesta. Y esto es STOIC, de tal manera como podemos ayudaros en el día a día en la distribución de cyber. Por último, solamente de forma resumida, estamos nosotros ofreciendo una solución a través de una suscripción simplificada, que ya lo he comentado, una prevención continua con STOIC Protect con soluciones muy potentes y toda la parte del CERT para que el cliente tenga un servicio de primer nivel a nivel de primera respuesta. Gracias, Ramón. Pues si queréis, yo creo que podemos pasar al tiempo de preguntas, que estaba aquí abriendo y veo que ha habido unas cuantas. Bueno, por ir en orden, si quieres, Ramón, las voy leyendo y las vamos contestando. Pregunta Susana. ¿En servicios cloud no debería contratar el proveedor? No sé si quieres que la responda yo esta, Ramón. Sí, adelante. Mira, el proveedor probablemente tiene su propia póliza de ciber porque, por supuesto, puede tener un ciberataque, puede tener un fallo informático, puede tener cualquier tipo de problema, ¿no? Y si ellos tienen un problema, pueden recibir reclamaciones por parte de sus clientes. Pero cuando hablamos de nuestros asegurados, de una empresa que tiene sus servicios en cloud, hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el que tiene la interrupción de negocio, si solo se ve su base de datos, por ejemplo, que está en la nube afectada, es nuestro cliente, no el proveedor cloud, ¿vale? Entonces, él es el que necesita que se le cubra la pérdida de beneficios, que se le recuperen los sistemas, ¿vale? Y luego, como comentábamos antes, que es responsabilidad del cliente proteger las herramientas cloud. El proveedor le va a dar una solución, esa solución tiene ciertas medidas de ciberseguridad, pero luego es el cliente el que decide quién accede, cómo accede, qué medidas de seguridad dentro de las que le ofrece el proveedor se le ofrecen. Es el cliente el que tiene que actualizar los sistemas para que todo esté funcionando correctamente y sin vulnerabilidades. Por lo tanto, son cosas distintas, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si tienes servicios en la nube, servicios cloud, como comentábamos antes, es un servicio que está expuesto. Es una cosa que está expuesta a Internet y no deja de ser responsabilidad del cliente tenerlo bien protegido. No sé si quieres añadir ahí algo, Ramón. No, pasamos si quieres a la siguiente porque tenemos varias preguntas. Vamos a intentar responder a todas. Si Mira, pregunta Antonio Pérez que un cliente cuenta con una empresa externa contratada para garantizar la recuperación de sus sistemas 24/7, o sea, entiendo siempre, en caso de ciberataque. ¿Podríamos ofrecer cobertura para los costes asociados a este servicio? Bueno, realmente aquí hay que ver si una empresa tiene un servicio contratado de forma fija, siempre lo está pagando, haya póliza o no haya póliza, es un coste fijo que está asumiendo la empresa por sí mismo, sin decisión de la aseguradora. Sí, por lo tanto, eso no está cubierto. Si
ese equipo tiene, digamos, un coste fijo y en caso de incurrir en horas extra o en una actividad nocturna o lo que sea, ese coste se multiplica, entonces eso sí está cubierto, ¿vale? Pero si una empresa ya tiene su servicio informático interno, nosotros no vamos a pagar el salario de esa gente que ya está contratada de forma fija. Pasamos, si quieres, a la siguiente de José Rodríguez, que es una pregunta que te hace, Diego. Un prospecto nuestro precisa tener cobertura de ciber, porque se le exige a un cliente dado que va a tener sus sistemas vinculados. En caso de un ciberataque, ¿se cubre la paralización o reclamación de los daños de este cliente? Se cubriría la reclamación, la paralización no. Ese cliente tendría que tener su propia póliza para que se le cubra la pérdida de beneficios. Lo que sí se cubre, por lo menos en nuestra póliza, es las reclamaciones y hay una cobertura de transmisión de virus, ¿vale? Porque, por supuesto, si los sistemas informáticos están conectados a externos, podemos causarles un daño, ¿no? Y, por lo tanto, esos daños, pues al final pueden acabar causando, pues, por ejemplo, reclamaciones. Y eso sí está cubierto siempre bajo la póliza. Tenemos a Pepi Galindo. Hola, la suplantación de identidad de un proveedor que se hace pasar por un cliente conocido por el asegurado y realiza gestiones y otras acciones confiando que es el cliente, ¿estaría cubierto? Sí, o sea, realmente, bueno, es lo que llamamos la cobertura de ciberfraude. Si, por ejemplo, alguien se hace pasar por un proveedor, un cliente, y nos pide pues, que le hagamos una transferencia o algo del estilo, eso se cubre, en nuestro caso, por la cobertura de ciberfraude, que siempre incluimos en nuestras pólizas. Es una cobertura normalmente opcional en ciber, no todas las aseguradoras lo ofrecen, pero sí, estaría cubierto. Francisco Barrero, ¿cubre la responsabilidad legal ante terceros afectados por una filtración de datos? Por supuesto, toda la parte de responsabilidad frente a terceros está incluida en la póliza. Nosotros siempre lo incluimos en todas las pólizas. Es una cobertura importantísima. Si una póliza nos lo ofreciese, yo diría que es media póliza de ciber, no una póliza completa. Y sí, por supuesto está cubierto, no solo la responsabilidad legal y posibles reclamaciones y sanciones, sino todo el acompañamiento legal que requiere pues, notificar a la Agencia Estatal de Protección de Datos, investigar qué datos se han visto afectados, notificar a cada una de las personas que se hayan visto afectados en caso de que haya que hacerlo. O sea, que realmente se cubren todos los costes legales asociados a una responsabilidad por filtración de datos. Muy bien, nos quedan 3 minutos para terminar, pero todavía tenemos bastantes preguntas. Vamos a intentar responder a todas la mayor medida posible, de manera resumida. A David, la reunión de expertos son reuniones presenciales junto al cliente. La reunión de expertos, es decir, ese acompañamiento que estamos ofreciendo a todos los corredores, es una videollamada. Es una videollamada que dura aproximadamente 1 hora en donde explicamos a detalle. Lo importante, volver a reafirmar. La tasa de conversión que estamos teniendo en estas reuniones es de cada 10 llamadas, 9 terminan siendo póliza. Pregunta Eugenio, un grupo empresarial que está formado por varias empresas, ¿cómo lo podemos orientar con Stoic para facilitar cotización? Las cotizaciones, las pólizas, siempre cubren a la empresa matriz y a sus filiales. De todas maneras, existe la posibilidad, además, a través de la plataforma, de añadir un asegurado adicional, porque a lo mejor, por ejemplo, el tomador es una sociedad que es hermana de otra con la que comparte sistemas, ¿no? Y al ser hermana no se consideraría filial. Se puede incluir como asegurado adicional. Susana García dice, siguiendo con la pregunta de mi compañero Eugenio, un grupo empresarial con distintos CIFs y distintas webs, ¿cómo lo cotizamos? Bueno, lo mismo, o sea, se pueden incluir todas las webs. La idea es, si comparten sistemas informáticos, lo suyo siempre es cubrirles juntos. Todo lo que sería de la matriz para abajo, o sea, si la matriz es la tomadora, siempre estaría cubierta, se incluyen a las filiales. Si hay sociedades hermanas, como asegurado adicional. Las webs se pueden añadir directamente en la plataforma, se pueden añadir todos los dominios. Pedro Pan La Rosa, ¿nos pasáis la presentación? Sí, creo que luego lo pasamos. Pregunta de Eugenio. Otra pregunta es, en el supuesto de una empresa que tiene sus servidores en diversas comunidades autónomas, ¿cómo podemos orientarlo? Me ha pasado que el propio informático le dice a su jefe que es muy complicado y al final no sigue con el proceso para facilitarles una propuesta. No es para nada tan complicado. Aquí lo que hay que saber es cómo estructuran la ciberseguridad de esos servidores
nosotros, para que os hagáis una idea, aseguramos clientes que tienen actividad en todo el mundo y por lo tanto no en comunidades autónomas, sino en Estados Unidos, en China, en muchos otros países, y no es tan complicado. Lo que hay que saber es cómo está estructurada la ciberseguridad del grupo, ¿vale? Pero realmente no es un problema. Vale, tenemos una pregunta también de Pedro. Cotización automática para facturaciones inferiores a 100 millones. ¿Con qué paquete de garantías? También periodo de beneficios, sujeto a estándares de protección, límite de suplantación de identidad. Todas nuestras cotizaciones, con independencia de la facturación, siempre van con todas nuestras cotizaciones. Nosotros no trabajamos con una cobertura básica y a partir de ahí tienes que añadir coberturas adicionales. No importa la facturación, todas nuestras cotizaciones siempre van con todas las garantías incluidas. Es verdad, nuestro portal te permite después personalizarlas para poder quitar garantías, pero nunca tienes que añadir porque ya la cotización te va a incluir todas las cotizaciones y eso es pérdida de beneficios, tanto de sistema informático interno como proveedores externos, suplantación de identidad, toda la parte de phishing, en fin, es la póliza con todas las garantías incluidas. Y hacemos una última pregunta para ya cerrar, aunque del resto las responderemos por correo electrónico. Sí, bueno, suplantación de identidad podemos dar hasta 250.000 euros, ¿vale? Y luego, por supuesto, Claudio que preguntaba si cubrimos los daños reputacionales de la empresa, sí está cubierto, ¿vale? Vale. Pues, sí. Diego. Si os parece, cerramos, porque tenemos que cerrar por temas de tiempo, pero muchas gracias a todos y nada, un placer. Gracias a todos. Aquellas preguntas que han quedado pendientes responderemos por correo electrónico y de nuevo, muchas gracias desde Stoic, que estamos siempre a vuestra disposición para poderos ayudar y cualquier cosa que queráis entrar más de detalle, mandarnos un correo, llamarnos y siempre intentaremos daros una solución oportuna. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.